Ok, muy buenos días. A continuación les voy a presentar lo que es un arranque de motor con inversión de giro. En este caso su salida va a ser temporizada. Aquí tenemos un temporizador. Lo vamos a tomar como 10 segundos. 10 segundos de funcionamiento y después se va a desconectar, ¿no? Bueno, en este caso, en el diagrama que se les va a presentar, entonces se consta que tenemos 3 contactores y 2 contactores auxiliares, ¿no? Tenemos 2 marchas, un paro, tenemos el arranque del motor en sentido horario y el arranque del motor en sentido antihorario, ¿no? Tenemos aquí algunos pilotos de señalización para la izquierda, para el sentido horario, sentido antihorario, y tenemos el relé térmico, ¿no? Por si hay una sobrecarga de algún circuito, ¿no? Entonces procederé a explicarlo más o menos de cómo va conectado. Tenemos la fase principal, que esta fase va al L1 y a su vez este tiene que puentear con el L1 y con el otro L1 del otro contactor. Pero ¿qué pasa a su retorno? Entonces a su salida va a ir al T1. Su salida del T1 va a ir al T2 y a su salida de la fase del otro del T1 va a ir al T2. Con eso ya tenemos claro cuál es el circuito de fuerza. Obviamente no nos olvidemos de completar que la bobina A1 se alimenta de fase y la bobina A2 de neutro, ¿no? Entonces aquí tenemos el cable neutro, procedemos a mandarlo al A2 y hacemos puente, ¿no? Al A2 y otra vez sale otro puente al otro A2, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces con esto completado lo que es el circuito de fuerza. Ahora vamos con el circuito de mando. Energizamos lo que es el 95 con fase. Podemos constatar que este cable viene aquí a la fase y a su salida, que es el 96, ¿a dónde lo mandamos? A un stop. Este mismo stop va a ir al pulsador 1. Pulsador 1 y a su vez la que sería su salida de esta entrada para esta y su misma entrada llegaría al 13 normalmente, del KM2 al 13, ¿no? Entonces su otra salida, su salida iría al 14 y bueno, ahora procedemos de dónde sale el otro pulsador. Entonces, como este cable enviamos el cable, que sería el 3, entonces le llega al KM2 y a la vez este hace este puente al otro pulsador. Y a su vez le hace otro puente al otro, al 3. Y este también tiene que hacer puente a uno de los contactos auxiliares, al normalmente abierto. Y a su vez este mismo hace puente al otro contactor auxiliar, al normalmente abierto, ¿no? Entonces sus salidas ya están puenteadas. Entonces, como en el anterior caso, su salida entonces iría al 14, ¿no? Igual que el otro pulsador está yendo al 14. Ahora aquí en el contacto de los auxiliares, del 14, del normalmente abierto, del KM2, va al normalmente cerrado, del KM2, del KM3, perdón, del KM3 el 14, normalmente abierto, va al
normalmente cerrado. ¿Qué pasa? Que cuando este enclave le va a enviar energía a este al normalmente cerrado, entonces la energía pasará por acá e irá a la 1, ¿no? Entonces su salida va a la 1. ¿Ya? Y ahora, y su salida de esta misma va a la 1, ¿no? A la 1. Entonces, todo esto está energizado. Entonces, como dijimos, ¿no? Del 14 al normalmente cerrado y su salida a la 1, ¿no? Lo mismo para el otro, ¿no? En este caso sería del 14 del KM2, este amarillito, al normalmente cerrado, y cuando enclave le va a pasar energía al de aquí, ¿no? Para que se abra el contacto, ¿no? Para que no, al momento de pulsar el otro, no haya cortocircuito, ¿no? Entonces, a su salida, como es normalmente cerrado, cuando enclave, este se va a abrir, haciendo que el normalmente cerrado se vuelva normalmente abierto y va a la 1. Entonces, los pilotos, ¿de dónde los sacamos? Fácil, del A1 y el A2, del A1 y el A2. Lo mismo para cada contactor que queremos energizar. Bueno, procedemos a darle en marcha. Entonces, cuando yo pulse el C1, enclava, y aquí hay un temporizador que se va a desconectar a los 5 segundos, ¿no? Entonces, ahí vemos que se desconecta. Entonces pasamos al S2, ¿no? Que es la inversión de giro, que va a alumbrar el piloto rojo. Alumbra el piloto rojo. Tenemos un temporizador igual que funcione en sentido antihorario y se desconecta. Ahí tenemos todo el circuito de mando con un temporizador. Y dentro del temporizador también lo alimentamos a sus bobinas A1 y A2. Y como nos dice aquí en el diagrama, ¿no? Entonces de A1 puenteamos al 15, que nos indica el 15. Y el 15, cuando esté energizado, el 16 va a ser normalmente cerrado. Termina el tiempo, entonces lo que hace es enclavar su bobina y pasa a normalmente, el del 15 que estaba al 16 en normalmente cerrado, pasará del 15 al 18 normalmente cerrado y el 16 será normalmente abierto, haciendo que se apague nuestro motor. En este caso es un foco, ¿no? Verificamos.